Qué bueno verlos aquí, de verdad. Sentir esta calidez venezolana. Estamos gratamente conmovidos y emocionados porque nos acompañan el día de hoy en vamos a decir, presentación de la primera de muchas obras que va a tener mi amigo Daniel de la Padilla. Y por supuesto queremos agradecerle también al eurodiputado Germán Terz, que está aquí. Gracias. El español más venezolano y más latinoamericano. Un hombre que ha luchado por nuestra libertad y que ahora tiene que luchar también por la libertad de España. Todos juntos. Así es. Muchísimas gracias, Germán, de verdad, por estar aquí. Bueno, también quiero darle nuestro agradecimiento a Palo y Chamisa, que nos ha prestado el lugar. Gracias. Gracias, Ángel. Besos. Gracias, de verdad, por hacer posible que hoy nos encontremos todos aquí para festejar esta fecha. Yo venía en el avión, y déjenme decirles que me bajé del avión y estoy así. Yo venía en el avión pensando que era exactamente lo que yo iba a decir hoy. Y sobre todo porque releí también, no todo, pero pasé por las 291 páginas que tiene el libro, en más o menos, creo que son 20, ¿cuántos capítulos? 21. Me lo sé más que tú. Sí, 21 capítulos. Y decidí simplemente no hablar mucho del libro, sino hacerles dos recomendaciones. La primera es que lo compren. Es importante que lo compren por mi amiga. Y la segunda es leerlo, porque cuando ustedes entren a las páginas de este libro, ustedes van a entender por qué la debacle del país, por qué precisamente, como dice Daniel, esto es un ajuste de cuenta con la politiquería venezolana. No es lo mismo política que politiquería, son dos cosas absolutamente diferentes. Bueno, en este libro hay relatos verdaderos y yo les voy a decir que yo conozco por lo menos el 50% de estos relatos. Lo que pasa es que se susurraban, no se decían en voz alta. Y yo les tengo que confesar que muchísimas veces también dije, no vale, yo no lo creo. No, vale, yo no lo creo. Y resulta que Daniel me ha confirmado que sea verdad. Que hay nombres cambiados, hay algunos nombres cambiados, pero ustedes lo van a reconocer. Él dice que no, pero lo van a reconocer inmediatamente cuando lo digan. Estas historias nunca fueron escritas, nunca fueron publicadas y yo creo que nunca se hizo porque no había llegado al mundo de las comunicaciones un hombre como Daniel. Y miren lo que les voy a decir. Miren quién se lo dice además. Porque yo digo que nunca había, esto no se había publicado porque no había llegado a los medios un hombre como Daniel. Daniel es un hombre indomable, imparable, indomesticable y a veces intransitable. A él no lo para nadie. Bueno, yo he peleado con Daniel. O sea, Daniel cuando tiene una verdad metida en la cabeza, nadie se la cambia. Esa es su convicción y la verdad es que por lo general esa convicción viene porque tiene los pelos en la mano. Y entonces te dice sencillamente, lo que yo estoy diciendo es verdad y yo sé por qué lo estoy diciendo. Entonces él es un apasionado, la verdad, en defender su verdad y es un apasionado igual en combatir la mentira. Y quizás por eso él siempre empieza su programa con los políticos prostibularios y falsarios y siempre los califica igual y siempre ambos calificativos están en el mismo nivel, falsarios y prostibularios. Yo me siento no solamente hoy agradecida porque él me haya invitado a que yo lo presentara, sino porque todos los jueves nos encontramos por internet y pasamos revistas al quehacer nacional e internacional y yo me asombro cada jueves de la memoria de elefante que tiene este hombre. No siempre estoy de acuerdo, a veces me callo, él es muy convincente,
A veces me callo y después lo llamo. ¿Te callas, sí? Es de los pocos que me callan. Es de los pocos. Y yo también creo que a veces te callo. Sí. Pero él no, tú sabes, él se queda mudo así, como déjame dejar que hable. Pero imagínate. Bueno, yo para terminar quiero decirles que estoy segura que cuando ustedes se adentren en las páginas de este libro de Fiesta con Piñata, se preguntarán en muchas oportunidades quién es este, de quién está hablando. Y yo voy a contradecir, por cierto, al periodista de La Fuente Política que cuenta varias de las historias que aquí están plasmadas, que por cierto me llamó mucho la atención porque estas son historias, muchos de los adecos y de los socialdemócratas, pero el reportero se llama Eduardo Lorenzo. Eso me llamó poderosamente la atención porque Eduardo Lorenzo son dos dirigentes copellanos. Entonces yo no sé si es que este cuento de Eduardo Lorenzo es copellano, no sé cómo es el cuento, no sé por qué él quiso ponerle ese nombre, pero Lorenzo, Eduardo dice que no todos son de verdad, que son historias parecidas. Yo lo contradigo y le digo que son todas ciertas, que son todas verdad, y que lamentablemente en eso se convirtió la política venezolana. Solo Daniel Lara Farías podía escribir un libro como este, y por eso yo celebro que estemos todos aquí reunidos en la presentación de Fiesta con Piñata. Bien, gracias a todos. Tú sabes que el primer capítulo del libro dice claramente. Sí, yo sé que me vale. Que si se parece, podría parecerse a ti, pero no eres tú. ¿Hay algún falsario aquí? Pregunto primero, por si acaso me puedo hablar con libertad. Gracias a todos por estar acá. De verdad que me llena de satisfacción saber que hay tanto venezolanos en Madrid, que es muchísimos, y que no todos son como ciertos personajes que son los que más se conocen. Afortunadamente, los buenos siguen siendo más. Yo creo que es importante decir, con el hecho de que esté acá Nitu, que buena parte de las historias que están en el libro, algunas podría decirse que la fuente es la propia Nitu, claro está, porque Nitu los vio y lo sabe y me lo comentó en algún momento. En efecto, el orgullo socialcristiano de Nitu la lleva a aseverar que Eduardo Lorenzo, que es el personaje ficticio que narra la historia, se llama Eduardo Lorenzo por Eduardo Fernández y Lorenzo Fernández, que son dos copellanos, dos dirigentes copellanos, por supuesto derrotados, y que por esa razón, pero en realidad ambos. Por el mismo hombre. Pero acuérdate que yo soy hija de Luis Herrera, que ganó. Es verdad, pero a los dos los derrotó Carlos Andrés Pérez. Es verdad. Que pasado mañana se cumple un año más de la muerte de Carlos Andrés Pérez y mañana se cumple un año más de la muerte de Caldera. Bueno, con un año de diferencia. Pero en realidad se trata de Eduardo Lorenzo, porque es Eduardo Farías y Lorenzo Lara, que son mis abuelos. Es verdad, entonces, qué por bello, eso, pero por te eso, confundiste. Sí, ¿verdad? Sí. Gracias a Dios. Creo que es mentira. Bueno, yo quiero hablar poco, pero la gran mayoría de la gente, yo sé que este libro es un libro fundamentalmente para gente que quiere informarse, para gente que quiere saber de qué se trata. Gente que ya leyó el libro mucho o que ya le contaron. Y entonces hay una de las cosas fundamentales que tiene el libro, que es en efecto la portada del libro. Y entonces aquí vale la pena contar una historia, que por supuesto varias, ¿no?, relacionadas con la foto. Cuando en el año 2013 yo arranqué una guerra personal contra Henry Ramos Alú, salieron debajo de las piedras, de sus sepulcros, de sus catacumbas, todos los enemigos que Henry Ramos Alú ha logrado construir con mucho tesón y esfuerzo a lo largo de los 150 años de vida que tiene. Y entonces ocurría siempre lo mismo. Me llamaba algún amigo que me decía: mira, me llamo fulano,
y él quiere hablar contigo porque necesita contarte unas cosas. Y así estamos hablando que buena parte de esas cosas están en ese libro narradas, o por lo menos de algún personaje que se parece mucho. ¿Cuál es el problema? Que en determinado momento una persona, que no sé quién es, a través de una cuenta anónima en Twitter, me envió una foto, que es esta foto que está acá. Yo la voy a pasar. ¿Qué es? Va pasando, lo va viendo. Esa foto, ¿qué tiene de particular? Que a mí me mandan esa foto por un mensaje privado de Twitter y me la mandaron ya. Yo veo la foto y en lo que veo la foto empiezo a pensar, ese señor se me parece a algo. ¿Qué se ve en la foto? En la foto se ve a un joven en sus 20 y tantos años en una fiesta junto a un hombre de mediana edad y están peleándose por algo que parece ser el palo de una piñata en una reunión en la que, si ven bien detrás, solamente hay hombres. Tocándose el mi hermano Javier, el profesor Javier Lara, que anda por allí, cuando vio la foto fue el que dijo: eso es una fiesta puro palo. ¿Qué ocurre? Yo guardé esa foto y yo andaba, cada vez que me llamaba alguno de los enemigos del personaje, yo llegaba y le mostraba la foto. Yo decía: mira, tú esta foto. Yo recuerdo la cara que puso Rafael Marín, Ran, cuando él vio la foto. Eso fue en una reunión, por cierto, en medio de una conspiración, que uno de los que la encabezaba, por supuesto, era él, y el otro era un personaje conocido en las redes sociales como el Gocho del WhatsApp, que ahí fue donde yo lo conocí, y que cuando entré a esa casa donde se estaban haciendo bueno, una conjura, yo recuerdo que el Gocho del WhatsApp abrió la puerta y dijo estas palabras: Adeco que conspira es un Adeco feliz, bienvenido a la casa de la felicidad. Cuando Rafael Marín vio la foto, Rafael Marín se quedó callado, se me quedó viendo y me dijo: ¿de dónde sacaste esta foto? Me llegó, ¿qué problema? Bueno, el hecho es que en la foto, el joven que ven en la foto es el joven Henry Ramos Alup. Si hacemos un análisis de la foto, nos damos cuenta que es el joven Henry Ramos Alup, debe tener cerca de más de 21 años, pues si le ven bien en la mano, tiene ya el anillo de graduación de abogado. Toda esta investigación se hizo. ¿Quién es el hombre con el cual está intentando quitarle el palo de la piñata? No sabemos. No sabemos. Bueno, dices tú. No lo sé. No lo sé. En estos días, en la presentación en Barcelona, una persona muy amiga me dijo: yo sí sé quién es, pero se me olvidó. Tengo que preguntarle a la persona que me echó el cuento. Pero no importa. El asunto es que cuando se está en la confección del libro y llegamos al nombre, que era Fiesta con Piñata, y se da la explicación de por qué es una fiesta con piñata, y la politiquería venezolana es una fiesta con piñata porque yo no sé si fue Vladimir Petit, yo no sé quién fue, pero hubo alguien de la política, y Vladimir es uno de los sospechosos, pero no me acuerdo, cuando me acuerdo tendré que darle ¿cómo se llama? El crédito, que dijo que en Venezuela la política, a partir del ascenso de la generación política de todo, Leopoldo, se convirtió en una fiesta con piñata, porque los políticos en Venezuela van a la política, entran a la política como los niños cuando van por una fiesta con piñata con la mamá, y la mamá está atrás aupando al niño para que agarre más caramelo, y si el niño agarra caramelo, y la mamá se cae a golpe para darle caramelo al niño. Entonces así, en eso se convirtió, y por eso se puso el nombre. Y cuando se confecciona el nombre, yo me acordé de la foto y salí a buscar la foto y no sabía dónde estaba, la conseguí. Se la presentó al diseñador, que es Darwin Leal, y Darwin ve la foto y bueno, pasó 3 días ebrio, y después cuando se recuperó dijo: no, esa foto tiene que ser la portada del libro. Y en efecto, cuando ya estaba pensándose en hacerle la portada del libro, una persona especialista en la materia me dijo: no puede usar esa foto en la portada del libro, ni siquiera la puede poner en el libro, porque la foto no ha sido publicada en la prensa, porque no tienes el permiso del fotógrafo, y una de las personas que está allí, por lo menos una de las personas está viva, por lo tanto puedes poner el libro que te lo tumbe. Eso, ¿qué
¿qué terminó ocurriendo? Que a Darwin se le ocurrió, en efecto, recrear la foto en la portada. Y por eso es que ven ustedes a un zorro joven, que después envejeció, y a él se le ocurrió poner al burro con el palo de la piñata y unos cochinitos atrás. El objetivo que se buscaba desde el principio, cuando nosotros arrancamos, entre otras personas yo, arrancamos todo aquello que intentamos hacer contra Henry Ramos Alú, era sencillo y no era tan profundo políticamente. Nuestro objetivo era que Henry se muriera de una rechera leyenda. Sobre todo en Twitter, que se muriera con el teléfono en la mano. No lo hemos logrado aún. No, pero hay tiempo. Ya le llegó. Pero en todo caso, el libro, por supuesto que es, después que se hace, después que se confecciona, es el primero de 3, van a ser 3 libros que van a configurar toda una historia. El segundo se publica el año que viene y el tercero en el 2024, cuando ya María Corina sea presidenta, ¿no? No me escuchó, gracias. No, lo que pasa es que tú estás hablando, que ella llega y me dice, yo puedo echar unos cuentitos también. Yo sé. No voy a arrancar. Amigos, yo les agradezco muchísimo por haber venido y quisiera, porque sé que es lo que ha pasado en todas las presentaciones, que la gente normalmente lo que quiere es preguntar, comprar el libro, que se lo firmen, tomarnos la foto, todo eso lo vamos a hacer acá y por eso yo voy a hablar poco. Vamos a permitir, ¿cuántas preguntas? 5. 5 preguntas. 5 preguntas por persona. Bueno, pues Esa como pregunta estamos estuvo en buena. Navidad, puedo dar mi apas. Adelante, sin miedo. Sin miedo, pues estamos en familia. Estamos en Primera familia. pregunta. Diga. ¿Dónde está? Aquí. ¿A dónde? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Allá. Dígame, amigo. Bueno, primero felicitarte Gracias. por tu trabajo, que estoy seguro que es extraordinario. Y el segundo, preguntarte qué piensas tú en los próximos 12 meses puede ocurrir en Venezuela. Bueno, los próximos 12 meses es como mucho. Sin embargo, yo... Más corto, un año. Sí, si el año pasado me hubiesen preguntado lo mismo en esta fecha, yo no me hubiese imaginado el año pasado por esta fecha que Juan Guaidó iba a tener un final tan infame como el que acaba de tener. Por supuesto, yo sí me lo imaginaba, pero yo creo que en los peores presagios que hicimos las personas que analizábamos ese gobierno interino desde que arrancó, yo sinceramente no me imaginé que el final iba a ser tan sí, decepcionante. Gracias, Nicolás. Y quizás además de eso termina siendo algo como perfectamente explicable. O sea, cuando uno ve lo que pasó con Juan Guaidó, se explica perfectamente por qué ese libro se llama como se llama. Y de hecho, ahí está, en el libro está la descripción de qué buscaba, porque así hay que entenderlo. La politiquería venezolana actúa en clanes. Entonces hay clanes y de vez en cuando se cambia de clan. Guaidó nunca tuvo un clan. Guaidó siempre estuvo prestado en varios clanes. El gran clan, ni siquiera en el de Leopoldo, porque Juan Guaidó llegó al entorno de Leopoldo López gracias al que era su verdadero mentor, que era Roberto Smith, porque él era uno de los muchachos de Roberto Smith, y cuando Leopoldo inscribe su partido, Voluntad Popular, le ocurrió que cuando va a inscribirlo, alguien había registrado el nombre primero. O sea, Leopoldo lo tenían infiltrado, y cuando fue a registrar el nombre de Voluntad Popular, y el nombre estaba registrado. Luego se supo que quien lo mandó a registrar fue Juan Pablo Guanipa, o Tomás Guanipa, mandó a la secretaria e inscribieron el nombre. Ante esa situación, no podían poner las siglas BP. Entonces se inventaron ponerle Voluntad Popular Activistas, le pusieron BPA. Hasta que apareció un viejo amigo de la mamá de Leopoldo, en esa fiesta con Piñera, que es Roberto Smith. Y Roberto Smith tenía registrado un partido que se llamaba Vargas de Primera, partido regional,
y el Partido Nacional se llamaba Venezuela de Primera, eran las mismas siglas. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron una reunión ficticia del partido y le cambiaron el nombre, manteniendo las siglas, y fue que pudieron registrar Voluntad Popular como VP. En ese partido, Vargas de Primera, Juan Guaidó era el muchacho de la logística. Ahí fue donde yo lo conocí en Vargas haciendo política. Y es Roberto Mí quien se lo lleva al regazo de Leopoldo López, y después lo demás es historia. El verdadero plan de Juan Guaidó es su familia. Es la familia Guaidó Márquez. Sobre los Guaidó Márquez, es decir, su hermano, y los Márquez, su mamá y todo aquello. Eso es un clan lo suficientemente grande y donde están inclusive Morel Rodríguez y sus hijos, ¿no? Porque están cruzados por allí a través de los Salcedos. En estos días me dijeron que parece que una prima de Guaidó se acaba de casar con el hijo de Jorge Rodríguez. Ah, sí. No sé, tú me dirás. No, tú Yo no fui. eres varguense. Pero tampoco me invitaron. No me avisaron. Pero puede ser, o no. Pero en todo caso, ¿qué va a pasar de aquí a 12 meses? Bueno, que Venezuela tiene una particularidad muy importante que está en una frase que a mí me ha ayudado a comprender lo difícil que es predecir lo que puede ocurrir en Venezuela. En Venezuela llueve con sol, vuelan las cucarachas, Sí, ¿verdad? y todo el mundo juega a caballo y quiebra el hipódromo. O sea, son un país en el que cualquier cosa puede suceder. ¿Qué va a pasar en los próximos 12 meses? Bueno, puede pasar que una persona que se encontró hoy en el avión y tu Pérez Osuna termine siendo presidente. O puede pasar que... No te aguantas un chisme. O inclusive puede ocurrir algo que hay estas personas conspiranoicas, tal, que siempre ven más allá de lo posible, en el padre del augurio de Leonor, y me dijo, ¿tú te imaginas que cuando menos nos demos cuenta reaparezca Chávez? Que todo haya sido mentira y que Chávez esté vivo, que el tipo aparezca con un micrófono, ¿vale? Gracias. Vale. A ver, ¿qué tal? Gracias, Ángelo, pero no se oye. Aló. Ahora sí, ahí están aplaudiendo ya, cara, qué emoción. Tengo que repetir todo. Bueno, ¿qué termina ocurriendo en los próximos 12 meses? No sé. No sé, esa es la respuesta. Todo o nada. Pero en todo caso, lo importante ahorita es qué está ocurriendo ahorita en Venezuela. Y lo que está ocurriendo ahorita en Venezuela es algo que a mí me lo comentó un descendiente, esto lo he dicho varias veces porque me parece que es importante, me lo dijo el descendiente de un expresidente venezolano, mi nieto, o sea, que está en el exilio también. Él me dijo, mira, la Venezuela en la que nosotros vivimos, que ya no existe en Venezuela, porque en Venezuela hay otra cosa, esa Venezuela sigue existiendo. Esa Venezuela está donde estamos nosotros. Si hay 8 millones de venezolanos fuera de Venezuela, esa Venezuela está por allí. Aquí todo el mundo va a comer hallaca mañana. Aquí la gente viene y come pan de jamón. Camina por Madrid, te consigue pequeños en todas partes. Y churros. Y churros. Te consigues un restaurante como este en cualquier parte, ya no solamente de los Estados Unidos y de España, sino de toda Europa. Lo que quiere decir que sí hay una Venezuela allí todavía. Hay todavía. Esa Venezuela existe. Quiere decir que va a quedar esa Venezuela, aquella Venezuela, va a quedar en manos de los que estamos afuera, va a quedar en manos de nosotros que los niños lo sepan, la conozcan, porque en Venezuela probablemente hay otra realidad completamente diferente. Gracias, amigo. ¿Alguna otra pregunta? Dígame. Hay dos más. Hola, Daniel. Hola. Gracias. Antes que nada, felicitarte. Gracias. En general. Segundo, tomando en cuenta que todos como venezolanos buscamos casi un clavo ardiendo para cagarlo, buscando esperanza. Tú que has visto todo esto y que incluso sabiendo ponerle buenas etiquetas, has llegado a la etiqueta de los dinosaurios bebés y los grandes dinosaurios. ¿Tú crees que viendo todo eso aún tenemos en un futuro próximo donde ves una posibilidad de que cambie y no se siga repitiendo tanto de lo que ahí se refleja? Sí, claro. Si hay unos dinosaurios bebés y hay unos dinosaurios viejos, la esperanza está puesta con todas nuestras puertas en el meteorito. No, que no es un chiste. Yo le tuve mucha fe a Guaidó, y por eso es que yo decía que Guaidó era un meteorito.
y que el meteorito acabaría con todos. Casi lo logra. Vamos a esperar, de repente no ha explotado todavía. Y hay algo importante del meteorito, que el meteorito acaba con todos, inclusive con él mismo. O sea, no queda nada del meteorito. El meteorito deja de ser algo. ¿Habrá esperanza en Venezuela? Bueno, habría que revisar la historia de Venezuela y llegar a la siguiente conclusión. Jovito Villalba contó una vez en una entrevista que él, o sea, le hicieron la pregunta de cuándo tuvo él conciencia de que estaban haciendo historia los jóvenes de la generación del 28. Y Jovito Villalba, que fue quien dio el discurso en el Partido Nacional en el año 28 y que fue quien padeció toda la situación, Jovito Villalba contaba que él dio el discurso, pasó todo lo que pasó, salieron de allí caminando y que él se dio cuenta de que la cosa era distinta porque cuando se van la gente empezó a aplaudirlos y que a él eso le sorprendió mucho porque él dijo, y que iban por todo el camino y la gente los iba aplaudiendo y que iban los muchachos, etcétera, etcétera. Después de eso, Jovito Villalba tuvo 5 años preso y hasta que no se murió Gómez no lo soltaron, cosa que muy poca gente sabe, ¿no? Y en el archivo de Miraflores, el profesor Manuel Caballero publicó en su libro Gómez el tirano liberal el compendio de cartas que el papá de Jovito Villalba le mandaba a Gómez pidiéndole que por favor soltara al muchacho. Suéltelo porque está enfermo, tiene tuberculosis, yo me lo llevo para Margarita, no basta más, yo lo voy a sacar a la universidad, yo lo voy a encerrar en el cuarto de los locos, por favor entréguemelo, y nunca se lo entregaron. O sea, se tuvo que morir Gómez para que Jovito saliera de la cárcel. Alguien en el año 28, cuando ya Gómez tenía 20 años en el poder, se hubiese imaginado que iba a ocurrir, que unos jóvenes iban a salir y que esos jóvenes iban a dirigir el futuro del país desde el año 58 hasta el año 98 casi de forma ininterrumpida. Eso no se lo imagino nadie. Yo me imagino que Pérez Jiménez, cuando se estaba comiendo las uvas el 31 de diciembre del 57, no se imaginaba que unas horas después iba a haber un alzamiento militar. Nosotros, bueno, hay tantas cosas que no ocurrieron y que uno no se da cuenta, ¿no? ¿Qué puede ocurrir en algún momento? Cualquier cosa. Puede ocurrir que en algún momento surja algún liderazgo de la nada y que ese liderazgo de la nada arrase con todos y sea el meteorito, y ahí lo veremos, y cuando escuchemos la explosión diremos, cayó el meteorito y ahora ya estén extintos todos y no queden ni los fósiles. Esa es mi esperanza, palabra de Dios, te la vamos a hacer. ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta? ¿Y una mano por aquí? Había otra, ¿dónde? Aquí, dígame. Bueno, felicitaciones. Gracias. Por tu programa, por tu libro y por todo lo que dices, porque de verdad que, ¿sabes? Cuando empecé a oírte, dije, yo llevo ya mucho tiempo fuera de Venezuela, pero me parece importante que haya gente que todavía, ¿sabes?, hable de la situación y de lo que está pasando. Ahora, yo soy abogado y cuando yo empecé a trabajar en Venezuela, que estudiaba, había, para mí, en aquel momento yo pensaba que era una corrupción horrible. Y no es ni la misma, o sea, no tiene nada que ver con lo que hay hoy en día. O sea, tú que estuviste en un partido político, que conoces tanto político, hay la esperanza de que hayan políticos que de verdad tengan vocación de político, porque, ¿sabes? Si todo lo que quieren es entrar en el poder para hacerse millonarios, nunca vamos a poder lograr nada. Y es una mentalidad que está bien arraigada en nuestra sociedad, en otras también, pues estamos hablando ahorita. Sí. Es que el problema es que, así como esa frase de que todo pueblo tiene el gobierno que se merece, toda sociedad tiene los líderes que escoge a su imagen y semejanza. Chávez no era extraterrestre, Chávez no llegó en un platillo volador. Y cuando nosotros hacemos una revisión de lo que dicen los nuevos dirigentes o los que aspiran a ser nuevos dirigentes y que dicen que son completamente distintos, porque todos dicen que son distintos a todo lo anterior, no hay permanente la cosa ahí. Hay una cosa muy particular. A mí me está llamando mucho la atención un fenómeno reciente que hay, reciente de unos 2 años para acá, 3 quizás, que es la emergencia de muchos jóvenes entrando en la política en Venezuela, dentro y fuera de Venezuela, y que enarbolan ser liberales, libertarios, paleolibertarios, hayekianos, neo-hayekianos, de derecha, de ultraderecha, extrema derecha, que a mi derecha no hay más nada que yo, ese tipo de cosas. Eso es un fenómeno bien llamativo. Y entonces cuando uno se pone a revisarlo, inclusive hay grupos organizados, hay varios grupos por allí que
sobre todo en las redes sociales, son muy, muy llamativos. Y además, dentro de esa misma fauna, hay una reivindicación de Pérez Jiménez y una reivindicación de un personaje que muchos de los que lo nombran no lo conocen, que es Medina Angarita, porque entonces se compra el relato que es contradictorio. Se dice que todos nuestros males empezaron cuando esos malditos Adeco tumbaron a Pérez Jiménez en el 45, y entonces tú reclamas eso, pero al mismo tiempo eres Pérez Jiménezista, y entonces se te olvida que el que tumbó a Medina fue Pérez Jiménez. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Para dónde va eso? ¿Y por qué está ocurriendo eso? Porque yo la primera vez que voté fue en el año 98. Es decir, yo por lo menos tengo recuerdo de 3 gobiernos anteriores, de 3 presidentes anteriores a Chávez. Los muchachos que nacieron en el 95, en el 98 y posterior, en Venezuela, para ellos el presidente es un tipo que se para frente a la cámara con un micrófono en la mano a insultar. Y la política es eso, para esos jóvenes. Una persona que insulta y persigue a todo el que no piensa como él. Y eso es la política en Venezuela para ellos. Y además le dicen que ellos son de izquierda, que ellos son socialistas, y el color rojo, y reivindican. Entonces es una cuestión, es una orgullo de estupideces de todo lo que se ha inventado la izquierda, y te lo ponen todo en la misma pared, y entonces te mezclan a Carlos Marx con Bolívar en una cosa contra natura ahí que uno dice, okay. Si un joven con conciencia política está en contra del chavismo y ve que el chavismo dice que es de izquierda y yo odio al chavismo, entonces yo soy todo lo contrario. ¿Qué es lo contrario? Está a la derecha. Bueno, yo soy de derecha. ¿Qué es lo contrario? No, fascismo. Yo soy fascista, no importa. O sea, yo cualquier cosa menos eso. ¿Y eso a dónde termina? Desde el punto de vista, claro. Resulta ser que desde una leve revisión de la historia de Venezuela, que han hecho tantos historiadores, te deja perfectamente claro que nosotros tenemos un problema con la relación entre la sociedad civil y la casta militar. La sociedad venezolana, desde 1830 por lo menos, decidió que ante el miedo y ante los riesgos del caos, oye, que un tipo con armas nos defienda. Ese tipo con armas en ese entonces fue Páez, y de ahí para adelante fue rotando y te encontrabas con distintos nombres, desde Guzmán Blanco hasta Gómez. ¿Y qué fue Chávez si no eso? Cuando el chavismo se encarga de repetir y de machacar una frase, yo creo que no la usan mucho, porque ya Chávez ahora sí como que se murió, porque hablan cada vez menos de él. Ellos decían, o tienen una frase que el 4 de febrero es hijo del 27 de febrero del 89. O sea, que entonces Chávez decía que ellos eran unos militares con aquel punto honor y esa cosa, y ellos vieron que estaban asesinando al pueblo el 27 de febrero, y entonces ellos decidieron conspirar para tumbar al tipo que los mató, como si no eran ellos mismos los militares los que habían disparado contra el pueblo, pero eso es otro tema. Pero es verdad, el 4 de febrero, y el chavismo es hijo del 27 de febrero, pero no por lo que dice Chávez. Yo recuerdo, yo tendría 8 o 9 años, yo recuerdo viviendo frente al batallón Simón Bolívar de Infantería de Marina en Vargas, como cuando salieron los militares apertrechados con armas de fuego para parar lo que estaba ocurriendo en la calle, la gente de mi barrio los aplaudió. O sea, la gente estaba hambrienta de que pusieran orden, porque con ese caos, o sea, la gente en Venezuela, a la gente no le gusta el caos, le tenemos miedo, pánico al caos. Cuando en televisión se vio al ministro del Interior, el 27 de febrero, intentando leer un decreto y se desmayó, porque no podía, el ministro civil, y cuando minutos después sale el ministro de la Defensa con aquel aplomo y le habla al país y le dice: las Fuerzas Armadas venezolanas son indudablemente democráticas. ¿Qué ocurrió con ese ministro? Italo del Valle Alegre se convirtió en presidenciable durante 2 años, hasta que le pasó por al lado y Eduardo Fernández lo tocó, y Eduardo Fernández que toca pulveriza. Es verdad. Entonces, ¿qué termina ocurriendo con todo esto? Que queríamos un militar, que queríamos una mano dura, que queríamos que viniera un tipo y pusiera orden, porque hasta cuando este bochinche, por supuesto, eso se convirtió en toda una serie de cosas que terminaron con Chávez en el poder. ¿Qué decía estos muchachos díscolos que armaron ese movimiento en el 2014 llamado La Salida? Leopoldo López Mendoza y María Corina Machado Barica. Pero es que ya era, ¿no? ¿Qué decía? Y el muchacho de los nuevos tiempos le dijo que los militares se pongan del lado correcto de la historia.
¿Cuál será el lado correcto de la historia? Yo todavía no lo sé. Yo espero que el historiador Leopoldo López escriba ese libro algún día, nos explique, ¿verdad? Pero, ¿qué estaban haciendo? Lo mismo que los venezolanos en 1830, lo mismo que los venezolanos en 1908, lo mismo que los venezolanos en 58, que los militares intervengan, porque los civiles somos incapaces en Venezuela de resolver nuestros problemas políticos. Y tenemos que tener un árbitro militar que lo resuelva. Cuando tú revisas, para terminar con este cuento, lo que dicen los muchachos, que se dicen de derecha, ultraderecha, libertarios, hayekianos, ultraconservadores, todas esas cosas que dicen, hablan de los militares como necesidad de que pongan orden y todo eso. Entonces estamos dando vueltas sobre lo mismo, estamos reivindicando exactamente lo mismo, porque el que le pide a los militares que se pongan del lado correcto de la historia, yo no creo que los estén llamando a que den clase de historia en los liceos. Yo creo que le están pidiendo otra cosa. Entonces, hay alguien que quiera, hay alguien que pueda, hay alguien que de verdad sea genuinamente político. Mira, yo prefiero no nombrar a nadie, porque el último en el que pensé se murió a las 2 semanas. Que fue, y lo puedo nombrar porque lamentablemente falleció y era una persona extraordinaria, y yo viendo que lo que estaba ocurriendo era que había esa gran cantidad de gente joven pensando de esa manera y de ese lado y llamándose libertario, de derecha, todo aquello, la única persona que pudiese unificar a toda esa gente, porque tiene la autoridad para hacerlo, es Vasco da Costa, que acababa de salir de la cárcel, además luego de haber sido el hombre que más, creo que es el hombre que más años acumulados estuvo preso con Chávez y con Maduro. Y hablé con Vasco y le pregunté, no le dije esto, sino le pregunté si él tenía pensado salir de Venezuela en algún momento, que pudiésemos hablar. Y a las 2 semanas Vasco murió. Y lamentablemente nunca pude hablar. Entonces, como de repente es mi culpa, ¿no? De repente es que yo soy pavoso. Entonces yo prefiero no nombrar a nadie. Porque normalmente cuando yo confío en algún político venezolano, siempre ese político tiene la bondad y la virtud de llevarme la contraria con sus actos. Y voy a decir algo aquí. Yo creo que la gente lo sabe, yo voté por Guaidó. No, tú no. Ay, no, yo no, ¿verdad? Yo sí, porque yo soy de Vargas. O sea, yo tengo ese papel de pendejo ahí para postillarlo. No solamente eso, sino que de toda la lista de candidatos, peor, Nito, ¿cómo lo recuerdo? De toda la lista de candidatos de la oposición, como yo estuve en contra de cómo se confeccionó la lista, yo dije públicamente, lo decía todos los días en el programa, no voy a votar por ninguno, solamente por Guaidó. Y él lo decía, Daniel votó por mí. Daniel votó por mí. En todo caso, bueno, que le aproveche. Les agradezco a todos por estar acá. Vamos a tener... Falta una pregunta. ¿Falta una pregunta? Falta una nada más. Aquí, dígame. A ver, ¿qué opinas de, porque esto es algo que me afecta a mí personalmente y creo que afecta a muchos venezolanos que estamos ahorita en el extranjero, de los rumores que hay por ahí de que se puede regresar uno a Venezuela porque la situación en Venezuela ha cambiado y que si todo se arregló? Y no sé, yo creo que ¿qué tan de certero es esa opinión? Yo creo que el que se crea ese cuento, ojo, hay gente que quiere ir a Venezuela y que más que querer necesita ir a Venezuela por razones familiares, etcétera. Hay gente que ya está asentada legalmente y tiene la posibilidad de hacerlo. Hay gente del común que no tiene ninguna persecución encima y por lo tanto yo no veo eso. O sea, yo no le quito el habla a una persona por esa razón, porque vaya a Venezuela. Pero eso es una razón. Ahora, el que crea el cuento de que Venezuela se arregló y como se arregló yo regreso, yo siempre le recomiendo lo mismo. Regrésate caminando por el Darién. Porque si tú te regresas caminando a Venezuela por el Darién, o sea, en el sentido contrario, los que están saliendo te van a demostrar que no se arregló. De repente se devuelve, ¿no? En este camino. Sí, no, entonces es difícil. Lo que pasa es que eso es una campaña bien fuerte, ¿no? Y es una campaña además que tiene una gran colaboración. A ti te dicen que Venezuela se arregló, luego te das cuenta de que empiezan a recibir a Maduro en todas partes, luego te das cuenta de que empieza a ir gente a Venezuela a mostrarse, luego empiezas a ver unas inauguraciones de cosas y lo ves en las redes, y luego empiezas a ver que de repente más nadie habla de Guaidó,
de que los famosos, una cosa que a mí me machacaban cada vez que yo no decía que el profesor Guaidó, a él lo reconocen 67 países. ¿Dónde estarán los 67 países? No sabemos. Yo creo que por lo menos hay 2 menos ya, creo yo. Entonces eso, la gente entonces empieza a sumar, y hay una cosa terrible. Mira, Radio Caracas Radio, emisora en la que estoy, por cumplir 10 años al aire, fue sacada del aire en señal abierta el 30 de abril del año 2019. Y nos sacaron del aire en señal abierta por cometer el delito de entrevistar a Guaidó en vivo el día que Guaidó salió a gritar frente a un cuartel para que los militares se pusieran del lado correcto de la historia, que supuestamente era el lado donde estaba él. Y esa situación a mí me parece llamativa por 2 razones. Número 1, la única emisora que en Venezuela, el único medio de comunicación radioeléctrico que el 30 de abril, desde la primera hora, estaba transmitiendo lo que estaba ocurriendo allí. No estoy hablando de los medios que estaban en Miami ni de los que estaban fuera, no. En Venezuela, quien estaba transmitiendo en vivo era Radio Caracas, y no porque quisiéramos ni porque supiéramos, sino porque empieza a las 5 de la mañana Pedro García Otero con su programa de los titulares. Y Pedro García Otero llega a la emisora y está prendido ese mere que tenga, y él empieza a transmitir. La otra persona que estaba despierta era yo, pero no porque yo me parase tan temprano, sino porque yo estaba aquí en otro horario, y aquí ya era mediodía. Yo me comunico con la emisora, y me pongo inmediatamente a trabajar con ellos, y ocurre una cosa particular. Se logra entrevistar a una diputada que estaba allí, que era Mariela Magallanes. Y Mariela Magallanes está narrando lo que está, y Pedro García Otero, con un extraordinario sentido de la noticia, le dice: diputada, el presidente interino Guaidó se encuentra allí, ¿sí? Usted lo tiene cerca, ¿sí? Nos lo podría pasar, por favor, para que le hable a la gente, para que llegue lo que está ocurriendo. Y se escucha cuando ella va: presidente, mire, que Radio Caracas, Pedro García Otero. No se escuchó más nada. Y la diputada dice: es que él ahorita no puede. La única emisora que estaban escuchando a esa hora en Venezuela era Radio Caracas. Como un golpista, que eso es un golpe, ¿no?, le dan el micrófono abierto de la única emisora que se está escuchando en toda Venezuela, porque la emisora de Miami no la estaba viendo la gente, porque tenía que usar internet, y tumbaron el internet. La única emisora, el único canal que él tenía abierto era Radio Caracas, y el tipo se negó a hablar. A mí me llama, o sea, me escribe muy molesto Jaime Nestares, me dice: el tipo no quiere hablar en la emisora. Y empezamos entonces a buscar, a llamar a uno y decir: mira, ¿por qué él no quiere hablar en la emisora? O sea, estamos transmitiendo en vivo. Pasaron 5 horas. A las 12 del mediodía fue que el tipo atendió el teléfono. Lo entrevistó María Alejandra Trujillo, por supuesto, porque ya había caído todo, ¿no? Y lo entrevista a las 12 del mediodía en una entrevista como las hace María Alejandra Trujillo, donde está completamente neutra. Ahí no hubo ninguna arenga, ninguna, y a los 30 minutos llegó el tejecino a la emisora y bajó, pero apaga. Y nos quedamos solamente por internet desde ese momento hasta el día de hoy. Todavía hoy yo recibo mensajes por las redes sociales de jóvenes o de hijos que me escriben: mira, que mi mamá o mi abuela, ¿sabes?, que vive en Venezuela, no ha podido más nunca escuchar el programa, la emisora. ¿Qué pasó? Porque ella no lo puede, o sea, que debe ser que no se está escuchando, se cayó la antena. Ninguna emisora de Venezuela, hasta el día de hoy, ha informado que Radio Caracas ya no está al aire. Unión Radio, nadie, ninguna. O sea, la gente, o sea, nunca, esa noticia no existió en Venezuela. Cuando tú ves algo como eso, y cuando tú te preguntas si Venezuela se arregló o no, yo preguntaría: ¿no sería una extraordinaria señal de que todo acabó? Porque para mí, que Venezuela se arregle es que todo se acabó, ¿verdad? La señal sería que la gente vaya a prender la televisión y RCTV al aire. La señal sería que la gente prende la radio y esté Radio Caracas. La señal sería que uno puede escuchar a quien uno le dé la gana en ese país, que uno pueda leer el periódico que uno le da la gana, y que uno pueda ver opinión libre en los medios, y eso no existe. Entonces, ¿qué fue lo que se arregló? Mira, no lo sé, pero
Esto te lo digo porque el hecho de que 2 años después las otras emisoras no hayan dicho que la emisora que está por cumplir, dentro de 2 años cumple 100 años, la emisora más antigua de Venezuela, no hayan dicho que esa emisora la sacaron del aire por hacer una entrevista, te da una idea de qué es lo que recibe el venezolano promedio en información dentro de Venezuela. Por eso es que yo no me puedo quejar de que uno le reclame y digo, pero tú lo único que haces es meterte con la oposición. Tú lo que haces es criticar. ¿Por qué no te vienes para acá? ¿Qué propones? ¿Y tú qué propones? Y yo a esa pregunta, ¿tú qué propones? Yo siempre respondo lo mismo. Yo tengo 10 años haciendo un programa diario. O sea, yo podría más bien preguntar, ¿qué es lo que propones tú? Yo tengo 10 años proponiendo. A que nadie me pare con la otra cosa, pero es el punto. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que esa comprensión de qué es lo que sale, ¿no? ¿Qué es lo que sale de Venezuela? Yo todo lo que sale de Venezuela en redes sociales y en medios que están allá, todo lo asumo como propaganda de guerra. Todo lo asumo como mentira. Porque yo veo unas inauguraciones, veo una serie de cosas y luego hablo con mi mamá haciendo de tripas corazón para no decirme que tiene 12 horas sin luz y que tiene 2 semanas sin agua. Entonces ese tipo de o sea, hay una disociación ahí entre 20 minutos de carácter. ¿Okay? Entonces no se arregla. Creo que el próximo libro se debería llamar así, no se arregla. Gracias a todos por haber venido. Vamos a vender el libro acá para los que quieran adquirirlo, a los que ya lo tienen y quieran que se lo firme con mucho gusto y los que se quieran tomar la foto, la primera es gratis. Gracias a todos.